¿Sabías que la villana más odiada de la televisión brasileña terminó en terapia y desapareció un año entero de los estudios después del final de su novela? Carminha no fue solo un personaje, fue un fenómeno social. Y para Adriana Esteves también fue una herida emocional profunda. Hoy vamos a contarte la historia que casi nadie conoce sobre la actriz que dio vida a Carminha en Avenida Brasil. Lo que vivió después del éxito, lo que la llevó al límite y por qué su nombre vuelve a sonar con fuerza más de una década después. Quédate hasta el final, porque lo que se confirmó recientemente nadie lo esperaba. En 2012, Avenida Brasil paralizó a millones de personas. Y si hubo un rostro que quedó grabado en la memoria colectiva, fue el de Carminha. Cruel, manipuladora, fría. Una villana sin límites. Pero detrás de esa mirada helada estaba Adriana Esteves, una actriz que asumió uno de los desafíos más intensos de su carrera. El impacto fue inmediato, tan real, tan creíble, que la gente comenzó a confundirla con el personaje. En la calle, en eventos, incluso en situaciones cotidianas, Adriana dejó de ser Adriana para convertirse en Carminha. Tiempo después de terminar las grabaciones, Adriana reveló algo que pocos sabían. En una entrevista para un medio mexicano, contó que empezó a sufrir ataques de pánico, que entró en un estado depresivo y que tuvo que comenzar terapia. El personaje había sido tan intenso, tan oscuro, que no logró salir de él fácilmente. Carminha no se quedó en la pantalla, se quedó en su cuerpo, en su mente, en su día a día. Y entonces tomó una decisión que sorprendió a todos. Cuando Avenida Brasil terminó, Adriana Esteves desapareció. Durante un año entero no volvió a pisar un estudio de grabación. Se alejó de la televisión. Se refugió en su familia. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que ese silencio no era un final. Era una pausa antes de algo mucho más grande. En la parte 2 te voy a contar cómo fue su carrera antes y después de Carminha, porque ningún otro papel volvió a tener ese impacto y la confirmación que sacudió a los fans de Avenida Brasil. La mujer detrás de Carminha. El contraste que nadie esperaba. Antes de convertirse en la villana más odiada de la televisión, Adriana Esteves ya tenía una trayectoria sólida. Pero pocos saben que su camino artístico comenzó mucho antes de la actuación. Su carrera antes del fenómeno. De chica estudió ballet y teatro. La disciplina, el escenario y la expresión corporal formaron parte de su vida desde muy temprano. A los 16 años dejó el ballet y comenzó a trabajar como modelo. Esa etapa le abrió las puertas al medio televisivo y en 1988 debutó como presentadora en el programa Evidencias. Sin embargo, su verdadero salto llegó cuando decidió dedicarse de lleno a la actuación. Con el tiempo, su talento fue conocido en producciones de cine y televisión, incluyendo miniseries como Dalva e Heriberto y Justiza, que incluso le valieron nominaciones al Emmy Internacional. Pero nada, absolutamente nada, generó el impacto de 2012. El antes y después de Avenida Brasil. Cuando se estrenó Avenida Brasil, el fenómeno fue inmediato. Y Carminha se convirtió en un ícono cultural. Lo curioso es que fuera de cámara, Adriana es completamente distinta a su personaje. Mientras Carminha era manipuladora, fría y calculadora, Adriana siempre fue descrita por colegas como reservada, familiar y profundamente introspectiva. Tiene 56 años, 3 hijos y una vida enfocada en lo personal. Después del impacto emocional que le dejó el personaje, eligió algo que en la industria no es habitual: el silencio. En una época donde la exposición parece obligatoria, Adriana decidió no tener redes sociales oficiales. No comparte su vida diaria. No publica fotos familiares. No alimenta el espectáculo. Y eso, paradójicamente, aumentó el misterio.
Mientras el público seguía asociándola con Carmiña, ella se alejaba de la imagen pública. El contraste era absoluto, la villana más explosiva de la ficción y una actriz que elegía desaparecer. Y cuando parecía que esa etapa había quedado atrás, llegó la confirmación. TV Globo anunció oficialmente la secuela, Avenida Brasil 2. El estreno está previsto para el 25 de enero de 2027 en Brasil. Y sí, Carmiña vuelve. La nueva trama promete centrarse en su camino entre la redención y la venganza, con participación especial de Nina y mayor protagonismo para Ágata, su hija. Pero hay un detalle clave. No todos los personajes regresarán. Cadiño y Suelen no formarán parte de esta nueva fase, lo que indica que la historia tomará un rumbo distinto. Después de años de perfil bajo, después del impacto psicológico, después del silencio, Adriana Esteves vuelve a ponerse en la piel del personaje que la marcó para siempre. La pregunta ahora no es si Carmiña regresará igual que antes. La pregunta es qué versión de ella vamos a ver. Y eso puede cambiarlo todo. El regreso de Carmiña no es solo nostalgia. Es una apuesta arriesgada. Porque cuando un personaje se convierte en ícono cultural, volver a tocarlo puede ser brillante o puede romper el mito. Y en este caso, las expectativas son enormes. Lo que se sabe hasta ahora, la secuela de Avenida Brasil, titulada Avenida Brasil 2 y producida por TV Globo, se estrenará el 25 de enero de 2027 en Brasil. La historia estará centrada nuevamente en Carmiña. Pero ya no será la misma mujer. Ahora tiene 56 años. Es madre. Y el eje narrativo girará en torno a dos posibles caminos: redención o venganza. Además, habrá participación especial de Nina y mayor protagonismo para Ágata, su hija. Eso cambia completamente el foco. Ya no se trata solo de manipulación y traición. Se trata de legado. Acá aparece la gran pregunta. ¿Una villana como Carmiña puede redimirse? Durante años fue símbolo de crueldad calculada. No tenía límites. No tenía culpa. Pero el tiempo transforma. Y quizás la nueva historia no busque justificarla, sino mostrar las consecuencias de todo lo que hizo. Si la primera etapa fue poder y manipulación, esta podría ser conciencia y ajuste de cuentas. Y eso la vuelve mucho más peligrosa. Los fans ya especulan. Algunos creen que Carmiña intentará reconstruir su imagen. Otros sostienen que su esencia nunca cambiará, que simplemente será más estratégica. Lo cierto es que personajes como este no vuelven para pasar desapercibidos. Vuelven para incomodar. Y ahí está el riesgo narrativo. Si la suavizan demasiado, pierde fuerza. Si la mantienen igual, parece repetición. Carmiña no fue solo un personaje exitoso. Fue un fenómeno que trascendió la ficción y afectó incluso la vida personal de Adriana Esteves. Su regreso no es solo una continuación de historia. Es una reconciliación con un papel que la marcó emocionalmente. Y eso le da una dimensión completamente distinta. Más de una década después, el nombre Carmiña vuelve a generar expectativa. Pero esta vez no hablamos solo de una villana. Hablamos de una actriz que enfrentó el impacto de un personaje extremo, que eligió el silencio, que priorizó su vida personal y que ahora decide regresar. La pregunta no es si la vamos a odiar otra vez. La pregunta es si estamos preparados para verla diferente. Porque algunos personajes cambian la televisión, pero muy pocos cambian la vida de quien los interpreta. Y Carmiña fue uno de ellos.